¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Feliz 2026. Feliz 1 de enero. No sé, se vienen cosas buenas para nosotros los Deers. Dimash está preparando varias cosas. Tenemos ya en puertas el concierto que se va a hacer en Budapest. Este trío maravilloso de Hauser, Domingo, Dimash. Esto va a ser increíble, va a ser como que el inicio de algo grande. Todavía no sabemos nada formal ni nada en concreto, pero sé que Dimash está preparando varias cosas, está trabajando en varios proyectos y esperemos que este año le vaya bien. No sabemos todavía si la nueva gira, vaya a tener ya nombre este año o empiece hasta el año que viene, hasta el 2027. No sé qué vaya a hacer Dimash, que vaya a renovar, no sé si, no sabemos si vaya a renovar personal, háblese bailarines, coristas, músicos. Lo más seguro es que renueve temas para la nueva gira. Esperemos que esa nueva gira pise tierras latinoamericanas, tanto México como otros países. No sé, se me vienen a la mente así Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil. Brasil, yo creo que es muy probable que sí venga. No sé si recuerdan que en la entrevista, bueno, no entrevista, sino como que en el live stream que hicieron vía Instagram junto con Rasul y Mansur, en donde estuvieron invitados algunos bailarines y los dombristas, tanto Temirlan como Yarnat. Llegó un momento en donde le hicieron una pregunta en el chat a Dimash de que Dimash por favor ven a Brasil y y Dimash dijo que sí iba a ir, y una bailarina le preguntó que sí iba a ir y Dimash nada más se asentó con la cabeza como que diciendo sí. A lo mejor todavía no puede decir nada, pero más o menos nos dio una pista, ¿no? De que va a ir a Brasil. Ojalá, porque también en Brasil tiene una gran base de seguidores y va a ser importante, ¿no? Yo imagino que de venir a Latinoamérica, por lo poquito que pude sentir o mucho que pude sentir estando presente en el concierto, y por todos los videos que se hicieron de los dos conciertos de Dimash en México, pude sentir que Dimash quedó muy sorprendido con el país, quedó muy agradecido con el país porque es el único país en donde ha hecho 2 fechas seguidas. Nada más tenía planeada una, la del día 8, pero al ver la recepción y todo eso se preparó como que al momento el segundo concierto, que también hubo un lleno total. Se duplicó las entradas porque en el auditorio nada más fueron 10,000 y en el Palacio de los Deportes eran 19,000, digamos que el doble, casi 20,000. También se llenó a reventar. Como les digo, yo tuve la fortuna de estar ahí presente. Ahora sí que fui testigo presencial, a mí nadie me lo contó, yo lo viví y fue algo inolvidable, fue algo mágico. Y yo creo que Dimash ya tiene marcado en su calendario de que cuando venga a América, que venga a Estados Unidos, México es una parada obligatoria. Y aparte que es una gran puerta, ¿no?, para el mercado latinoamericano. Yo imagino que viene a México y va a ir a más países. No sé qué países sean, pero puede ser cualquiera de Latinoamérica. En cualquiera va a llenar, porque en cualquiera tiene una gran base de fans. Y pues bueno, le deseamos a Dimash que este 2026 esté lleno de éxitos, lleno de logros, todos nuestros mejores deseos de los Deers latinos y Deers rusos y Deers bielorrusos y Deers italianos y Deers... También que regrese a Rusia, que vaya a Bielorrusia, que vuelva a participar en el New Wave, que vuelva a participar en el Slavic Bazaar. No sé, como que mucha gente por problemas políticos se ha perdido de las actuaciones de Dimash, ¿no? Ellos que tan cerca lo tienen y que tan frecuentemente lo tenían, háblese de Rusia, Bielorrusia, por estas participaciones en estos concursos, como que se privaron de tenerlo por cuestiones ajenas al talento de Dimash. Ahora sí que por divisiones políticas, no le echo la culpa a nadie, simplemente son problemas que hay que resolver y ya. Hay que sentarse a platicar, como dice Dimash, todo se arregla con el diálogo y hay que abocar por eso. Y yo también, de mi parte, no nada más a Dimash, sino que a toda la familia Kudaibergen y a toda la familia de Deers.
de cualquier idioma, les mando mis mejores deseos, todo mi cariño, todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi gratitud porque ustedes mantienen este canal y eso me hace muy feliz. Yo sigo aquí y seguiré aquí en pie de lucha difundiendo el trabajo de Dimash. En primera porque amo el trabajo de Dimash, me gusta muchísimo, y en segunda porque es alguien que se lo merece. Es alguien que merece difundir su talento, porque artistas como él actualmente no hay. No hay que realmente se preocupen por el arte, por la música, por el mensaje, por el desarrollo de las letras, por transmitir. Ahorita, como sabemos, estamos en una sociedad como que todo lo quieren muy rápido, satisfacción inmediata. Y la música de Dimash es de pensarse, es de pensarse. Pero bueno, ya después de esta felicitación, vamos a seguir con el programa de las 1001 noches, en donde el día de ayer ya vimos la participación de Rasul y de Diana cantando la de Mahabat Bermagan, la de Dame Amor, así como se llama en español. Y la verdad estuvo muy bonita. La voz de Diana me encanta, es muy femenina, muy sutil, muy suavecita. Y la voz de Rasul muy llena, muy completa, muy... tiene ese... que hace que nos guste una voz, ¿no? Es muy redonda, está muy muy bien. Y ahora vamos a ver la participación de Mansur con los dos nombristas, hasta donde yo sé, creo que son Temirlan y Yernat, pero a lo mejor me equivoco, porque físicamente no los identifico todavía muy bien, pero creo que son ellos dos, porque es el DQ Team. Estuvieron en el programa Rasul, Diana, Mansur, los nombristas. Creo que estuvo también Erlan Becurín, creo, y otros que no alcancé a identificar, pero fue algo muy especial. Así que vamos a ver la participación de Mansur con los nombristas aquí en este programa de las 1001 noches de la televisión pública de Kazajistán. Así que pues, sin más preámbulo, Ático, cállate los ojos, dale play al video, porque ya nos aburriste. Así que vámonos con el video. Ahí está Mansur. Oh, wow. Esa canción no la conocía.
Y pues bueno, hasta aquí llega esta presentación musical de Dimash, ¿no? Del hermano de Dimash, de Mansur, que la verdad estuvo muy bonita, muy amena. Con esta presentación de Mansur terminaron el programa, con este terminó. Con esto se despidieron, cerraron el programa y ya se fueron. La verdad estuvo muy bien, estuvo como que muy relajante, muy ad hoc para este año nuevo, ¿no? Algo muy tranquilo después de toda la tormenta de fiestas y celebraciones, como que algo relajante para empezar bien el año, está fenomenal. Siempre lo voy a decir, me gusta mucho cómo interpreta Mansur las melodías, porque a pesar de que tiene un carácter muy serio y muy tímido, me gusta porque durante las presentaciones, cuando él está tocando, siempre esboza una sonrisa. Eso indica de que lo que está haciendo lo hace feliz y lo pone contento. Ese es su hábitat natural, esa es su esencia, la música, y lo demuestra en cada presentación. Ya vimos que en el último concierto en Riga se encargó del teclado, del piano, por los problemas que tuvo Dimash con sus músicos, tanto con el baterista como con el pianista, que no pudieron llegar al concierto ahí en Riga. Así que Mansur saltó y dijo, pues yo, no se preocupe, no te preocupes hermano, yo me encargo de eso, está en buenas manos. Y digo, qué mejor para Dimash, y qué más feliz lo puede hacer, ¿no? Que su hermano esté conviviendo y compartiendo y resolviéndole los problemas, que es algo que necesita Dimash, gente que le resuelva, no que le aporte más problemas. Y para eso tiene a su familia y a todos sus amigos que siempre lo van a apoyar en todo, y nos tiene a nosotros, a los Deers, que siempre lo vamos a apoyar. Pero bueno, la mejor opinión es la que tengan ustedes, ya lo saben. Déjenme saber todo aquí en los comentarios qué les pareció esta presentación, qué le desean a Dimash para este 2026. Lo que ustedes, de lo que quieran hablar aquí en los comentarios, por favor, y sin ningún problema platicamos por aquí. O también lo podemos hacer por un mensaje privado en Instagram si ustedes quieren. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. En los dos lugares, tanto en Instagram como en YouTube, me pueden dejar sus enlaces, sus recomendaciones, sugerencias, peticiones para que reaccionemos de Dimash o de cualquier otra cosa, y sin ningún problema, yo los leo a todos siempre. Y pues bueno, ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana, feliz 2026, ya saben en dónde, así es, en el ciberespacio. Bye.